Muy buenas tardes, soy América Maceda. Soy Melvia Bendaño. Este es un programa creado por Feminismo Comunitario. Esto es La Mitad de Cada Pueblo. Comenzamos. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Muy buenas tardes, otro domingo más en su programa La Mitad de Cada Pueblo, un espacio ideado, creado, pensado y realizado por el Feminismo Comunitario de Abya Yala, una organización social de mujeres que nace en Bolivia y que hoy estamos en diferentes territorios. Justamente esta semana hemos tenido la presencia de nuestras compañeras desde Chile y también desde Brasil que nos acompañaron para un evento que se está realizando en estos días, 2 y 3 de agosto, el RUNASUR, la reunión de las naciones y pueblos del sur en Ibirgarzama, y pues el siguiente domingo les vamos a traer un especial también con las compañeras y la participación del feminismo comunitario en este espacio, que es de suma importancia porque también nos sirve para develar lo que estamos viviendo en nuestra coyuntura nacional. Así que empezamos nuestro programa con nuestros sectores cotidianos del Conciencial Paso, nuestro sector de Libertad y Justicia y por supuesto nuestros cantitos de amor y lucha que también acompañan nuestra lucha revolucionaria en Bolivia. Mes de agosto iniciamos con el mes de la Pachamama, vamos a tener muchas ofrendas, además el bicentenario, nada que festejar, 200 años, vamos a ver si más adelante en nuestra entrevista principal, cuánto realmente de festejo se puede hacer por 200 años, de qué tipo de Estado, República, Nación o de país Bolivia hemos tenido y tenemos hoy en día y lo que estas elecciones están pretendiendo hacer para nuestro país, así que vamos a estar compartiendo más adelante con un gran compañero de lucha este análisis sobre la democracia y el Estado plurinacional versus la República de Bolivia colonial, racista, oligárquica, machista y patriarcal, por supuesto. Así que pues para entender un poquito estos embates o intentos de tomar el poder desde la derecha política y la derecha económica en nuestro país, en Bolivia, vamos a mirar qué es el neoliberalismo, qué se nos está avecinando, porque todas las propuestas de todos los candidatos que están hoy en la papeleta, justamente porque han proscrito una opción de izquierda, una opción del pueblo, nos están ofreciendo la misma receta neoliberal. Así que vamos a ir a entender un poquito conceptualmente qué significa esto y qué consecuencias trae para una sociedad. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una de las ideologías que más han dado que hablar en los últimos años y que está muy presente, especialmente cuando se habla de economía. Por ello, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es el liberalismo clásico, vamos a ver qué es el neoliberalismo, sus historias y todo lo que tienes que saber para hablar con propiedad sobre esta ideología. Para comenzar a hablar de la historia del liberalismo, nos tenemos que ir al siglo XVIII. Por aquel entonces, muchos reinos europeos estaban gobernados por monarcas absolutistas, que concentraban en su persona todo el poder, incluido el gobierno del Estado, el poder judicial, el militar y todo lo que os imaginéis. Lógico, por algo eran monarcas absolutos. El caso es que en estas monarquías absolutistas todo era muy autoritario y encima la Iglesia tenía un poder bárbaro. Sin embargo, en el siglo XVII y sobre todo en el XVIII, una serie de avances científicos y tecnológicos comenzaron a cambiarlo todo. De pronto, ser noble ya no te aseguraba ser una de las personas con más poder e influencia del reino. Ahora, ser comerciante y tener negocios podía ser mucho más lucrativo.
Así es como surgió una nueva clase social, la burguesía, que cada vez era más próspera y estaba mejor educada. Así que los burgueses comenzaron a cuestionarse cosas. ¿Por qué el rey tiene que concentrar todo el poder? ¿Por qué tengo que andar pagándole tributos e impuestos? ¿Por qué no hay libertad en todos los sentidos? Uno de los primeros en hacerse estas preguntas fue John Locke, considerado como uno de los padres del liberalismo. Locke promovía ideas revolucionarias para su tiempo, como la noción de que el gobierno debe servir al pueblo y proteger sus derechos naturales, como la vida, la libertad o la propiedad. Otro pensador, al que tampoco le molaba un pelo eso del absolutismo, fue Adam Smith. Este señor publicó en 1776 La riqueza de las naciones, la obra que asentó las bases de la economía moderna. En ella, Adam Smith planteó la idea de que la economía podía analizarse de una manera separada de otros aspectos de la sociedad, como la religión o la ética. Smith explicó cómo la especialización y la división de tareas en la producción pueden llevar a un aumento significativo en la eficiencia y la productividad. Pero más allá de eso, Adam Smith habló de un concepto que cambiaría el mundo para siempre. Hablamos de la mano invisible que mueve el mercado. La mano invisible es una idea que habla de que en un mercado libre las personas constantemente buscan su beneficio personal, y esto lleva a una asignación eficiente de recursos y a la producción de bienes y servicios que la sociedad necesita. Vamos, que la ley de la oferta y la demanda es la que regula el mercado de manera más eficiente. Por ello, Adam Smith estaba en contra de la acumulación de metales preciosos y de las políticas que buscaban una balanza comercial favorable a través de aranceles y restricciones al comercio. En su lugar, Adam Smith abogó por el libre comercio y argumentó que la verdadera riqueza de una nación residía en su capacidad productiva y en el bienestar de su población. Eso sí, aunque Smith es conocido por su defensa del libre mercado, también reconoció un papel importante para el gobierno en ciertas áreas, como la defensa nacional, la justicia, la educación pública y la construcción de infraestructuras básicas. Pues bien, gracias a la imprenta, las ideas de Adam Smith y de John Locke, entre otros, llegaron a muchas partes del mundo, especialmente a América del Norte y Europa. El primer sitio en el que triunfaron estas ideas a lo bestia fue en las 13 colonias británicas, situadas en lo que hoy es Estados Unidos. Allí la burguesía formada por los colonos se cansó de pagar impuestos a Londres sin recibir nada a cambio. Por ello, al grito de "No taxation without representation", es decir, no a los impuestos sin representación, comenzaron una guerra que culminó en la independencia de los Estados Unidos. Y alguno me diréis, ¿por qué me estás contando historietas del siglo XVIII? Bueno, pronto verás que todo tiene sentido. Estados Unidos no fue el único sitio en el que triunfó el liberalismo. Algo parecido ocurrió en Francia, donde la burguesía, secundada por el pueblo llano, se alzó contra la monarquía absoluta de Luis XVI, al cual cortaron la cabeza durante la Revolución Francesa. Y así fue como poco a poco el liberalismo clásico fue extendiéndose por Europa al calor de la Revolución Industrial. Eso sí, a medida que la burguesía comenzó a acumular riqueza y poder, montando fábricas e industrias durante la Revolución Industrial, sus intereses comenzaron a ser diferentes de los del resto del pueblo. Tanto fue así que la burguesía comenzó a aliarse con la antigua aristocracia o incluso a adoptar algunas de sus actitudes y comportamientos. Y por eso la clase obrera se comenzó a organizar y nacieron las ideas socialistas. Pero hoy no toca hablar de eso. Sigamos con el liberalismo. Los liberales clásicos no solo aplicaban el liberalismo a la economía, sino a todas las esferas de la vida. Repasemos sus 3 principios básicos. El núcleo del liberalismo es la creencia de que cada persona debe tener la libertad de pensar, hablar y actuar como desee, siempre y cuando no perjudique a los demás. Los liberales también creen firmemente en un sistema donde el poder está en manos del pueblo y donde hay leyes claras que todos, incluidos los gobernantes, deben seguir. Por último, pero no menos importante, está la economía de mercado. Aquí el liberalismo aboga por mercados libres con una mínima intervención del gobierno. Pero el liberalismo no se quedó estático. Este fue adaptándose y respondiendo a los cambios sociales y económicos a lo largo de los siglos XIX y XX, preparando el escenario para lo que más tarde se conocería como neoliberalismo. Aunque el neoliberalismo es hijo del liberalismo, este no se empezó a desarrollar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que las naciones de la Europa occidental estaban buscando formas de reconstruir sus economías devastadas por la guerra. En este contexto, algunos economistas y pensadores de la escuela austríaca, como Friedrich Hayek, o economistas de la escuela de Chicago, como Milton Friedman, comenzaron a abogar por un retorno a ciertos principios liberales, ya que consideraban que las economías estaban demasiado planificadas por el Estado y que había demasiadas empresas públicas y demasiados aranceles.
Los principios del neoliberalismo se pueden resumir en una frase: cuanto menos intervenga el gobierno en la economía, mejor. Esto significa menos regulaciones, menos barreras al comercio y menos restricciones a las empresas. La filosofía detrás de esto es que los mercados libres son los más eficientes para distribuir recursos y fomentar la innovación. Si os acordáis, es algo parecido a lo que decía Adam Smith, ¿no? La mayor diferencia entre el neoliberalismo y el liberalismo es que el neoliberalismo ataca directamente el poder del Estado, mediante la privatización de las empresas públicas. Vamos, que el neoliberalismo aboga por pasar funciones que tradicionalmente eran del Estado a manos privadas. Un ejemplo de esto son las empresas de telecomunicaciones, energía, incluso algunas partes de la atención médica y la educación. La idea es que las empresas privadas, guiadas por el afán de ganar dinero, sean más eficientes y ofrezcan mejores servicios. Además, como decíamos, el neoliberalismo se adaptó a los nuevos tiempos en los que la economía ya no era tan local, sino que era global. Por ello, el neoliberalismo abrazó la globalización como una de sus banderas, defendiendo fronteras abiertas para el comercio, inversiones internacionales y la circulación libre de capital. El neoliberalismo tuvo su auge a raíz de la crisis del petróleo de los 70, cuando el mundo estaba experimentando todo tipo de problemas económicos. Con mucha inflación, poco crecimiento económico y una gran crisis energética, muchos gobiernos comenzaron a aplicar estas nuevas recetas para cambiar la mala marcha de sus economías. Ronald Reagan en Estados Unidos o Margaret Thatcher en Reino Unido son algunos de sus máximos exponentes. Hasta ahora, solo hemos visto la opinión de los defensores del neoliberalismo, pero ¿qué hay de aquellos que lo critican? En este caso, los problemas del neoliberalismo radican en que, aunque ha traído crecimiento económico, este no siempre se ha distribuido equitativamente. Vamos, que en muchos casos las sociedades más liberales dan lugar a sociedades que económicamente son más desiguales, ya que el Estado no hace su labor de redistribuir la renta ni proporciona tantos servicios públicos. Otro problema es la debilidad ante los cisnes negros. Me explico. Cuando el Estado es menos fuerte y la economía va bien, no hay grandes problemas. Sin embargo, cuando vienen mal dadas y hay un conflicto militar, o como ocurrió con el COVID, una pandemia, un Estado débil tiene menos herramientas para enfrentarse a la situación. Otro argumento de los detractores del neoliberalismo es que el mercado se puede autorregular con menor intervención del Estado, pero que el tiempo que puede tardar en hacerlo puede ser lo suficientemente amplio como para crear situaciones sociales muy comprometidas. Y por último, tenemos que el impacto que una economía con poca regulación puede tener en el medio ambiente o en la salud pública puede ser desastroso. Y para acabar el vídeo, que igual no ha quedado muy claro, vamos a ver las principales diferencias entre el liberalismo y el neoliberalismo. La principal diferencia entre liberalismo y neoliberalismo es que uno se centra en los siglos XVIII y XIX y el otro está adaptado a los siglos XX y XXI. Por otro lado, ambos hacen hincapié en la libertad económica y el libre mercado, con la mínima intervención estatal. Pero el neoliberalismo también incorpora las privatizaciones y la globalización. Además, el neoliberalismo se centra principalmente en la economía, mientras que el liberalismo clásico va más allá, abarcando un montón de temas que transformaron la sociedad en todos los ámbitos. Y bueno, ahora que sabes todo esto, ¿qué te parece el liberalismo y el neoliberalismo? Pues lamentablemente es lo que estamos a puertas de vivir, de hecho ya lo estamos viviendo, políticas neoliberales entreguistas de nuestros recursos naturales como país, con un gobierno débil que está pretendiendo reducirse aún más para dejar pie libre al libre mercado, para que el capitalismo y la explotación, la exclusión, la discriminación sea quienes decidan el destino del país y no así sean regulados por la mayoría del pueblo, que se supone que eso es la democracia y la representación o el gobierno del pueblo. También tenemos para este programa un especial que vamos a escuchar un pronunciamiento también del feminismo comunitario muy cerquita a las elecciones, nos faltan 2 semanas para ello y tenemos también que reflexionar respecto a las opciones que tenemos, no solo las naciones y pueblos indígenas, sino también las mujeres dentro de este proceso electoral 2025. Así que vamos a escuchar y a conocer cuál ha sido nuestro pronunciamiento a nivel del feminismo comunitario de Abya en Bolivia. Frente a la democracia amañada, resistencia organizada. Bolivia, julio del 2025. Nosotras, feministas comunitarias del Tejido Bolivia, frente a las elecciones nacionales ilegítimas y amañadas, nos pronunciamos.
afirmando que la democracia burguesa, desde sus inicios, ha sido un instrumento de sofisticación de la exclusión, porque solo podían participar los ciudadanos, hombres que sabían leer y escribir y eran propietarios, excluyendo a todas las mujeres y los hombres que no sabían leer ni tenían propiedad privada. A pesar de haber conseguido el voto universal, este instrumento con artimañas ha encontrado la forma de nuevamente excluir a las grandes mayorías. Desde el feminismo comunitario, denunciamos y develamos los límites del sistema democrático liberal como un instrumento del patriarcado que está diseñado para excluir, pues en estas elecciones las élites minoritarias, políticas y económicas pretenden proscribir al instrumento político de los pueblos y a su candidato elegido por la amplia mayoría, el hermano Evo Morales. Si bien el pueblo ha sabido utilizar la democracia para autogobernarse durante los 14 años de proceso de cambio e incluso planteó de pasar de una democracia representativa a una democracia participativa, plural y comunitaria, hoy nuevamente es utilizada para engañar al pueblo, haciéndonos creer que estamos participando, que estamos eligiendo, que estamos poniendo un gobierno que en realidad está siendo impuesto y electo por un pequeño porcentaje de la población. Es decir, estamos volviendo a la democracia pactada de las megacoaliciones de los años del neoliberalismo en Bolivia. El patriarcado, representado por las autoridades, las iglesias, élites nacionales y extranjeras, siempre ha camuflado las relaciones de poder bajo paternalismos. Las mujeres y los indios no son capaces de decidir, los manipulan. Además del histórico tutelaje sobre nuestros cuerpos, hoy, al igual que nos pretenden arrebatar el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos de mujeres, nos pretenden arrebatar el derecho a decidir sobre nuestro país. No creemos en la democracia burguesa, pero sí en las formas de la autodeterminación que tenemos como los pueblos, así como el derecho a escoger nuestras propias formas de gobierno y a quienes nos representan. Y es justamente con la proscripción del movimiento indígena originario campesino en estas elecciones que se pretende volver a la Bolivia de las viejas prácticas de exclusión, privación y arrebato de derechos, desde lógicas patriarcales, coloniales y racistas de los viejos grupos dominantes de nuestro país que hoy se están candidateando. Por eso, nos sumamos a la decisión de las grandes mayorías del pueblo organizado a llamar al voto nulo e inscripción en la papeleta Evo es pueblo, porque no vamos a legitimar el atropello de nuestros derechos con un voto funcional. Las revoluciones no las hacen los gobiernos, las revoluciones las hacemos los pueblos y las organizaciones sociales. Siempre hemos tenido claro que el gobierno es una herramienta y no un fin en sí mismo. Y si nos es arrebatada esta herramienta, nuestra respuesta es el camino de la dignidad y nuestra tarea es clara: reconstruir el bloque popular, fortalecer al sujeto histórico de nuestro proceso de cambios revolucionarios desde la resistencia popular, colectiva y organizada. Hayaya el proceso de cambios revolucionarios, hayaya la resistencia. Hasta la comunidad, siempre. Y seguimos en nuestro programa La mitad de cada pueblo. Claras, nosotras ya tomamos una posición, estamos en campaña, vamos a ir profundizando nuestros argumentos, por supuesto, de por qué estamos optando por el voto nulo y lo que eso significa para la coyuntura actual y para el resultado electoral, que en sí ya es un proceso ilegítimo. Es un proceso amañado, es un proceso viciado porque han proscrito no solamente al candidato del pueblo, sino la posibilidad de participar, decidir y elegir quién es su candidato a la mayor cantidad de población que casualmente somos de las naciones y pueblos indígenas en Bolivia. Pero para continuar, pues vamos a tener también en nuestro programa nuestros cantitos de amor y lucha que siempre nos acompañan. Para esta ocasión vamos a recordar algo de la lucha de las naciones y pueblos indígenas también, del grupo Savia Nueva. Vamos a escuchar Hayaya Bolivia, justamente para recuperar un poco de fuerza, para tomar conciencia y para también hacer memoria de dónde venimos, de las luchas que venimos, para tener fuerza para las luchas que se nos vienen en esta coyuntura nacional. Allá
de la noche oscura, bordados de lluvia sus ponchos de puna, bordados de lluvia sus ponchos de puna. Uno viene con su boca verdeando de coca, uno viene con su boca verdeando de coca. Juan Busco en la roca es cantar y tomar, Juan Busco en la roca es cantar y tomar. Con el viento en la garganta el Juliana pasa, con el viento en la garganta el Juliana pasa. Grita por la pampa, canta Pachamama, grita por la pampa, canta Pachamama. Sembrando su cauce Huilca Zárate camina, sembrando su cauce Huilca Zárate camina. Deja su semilla de quinoa encendida, deja su semilla de quinoa encendida. El cuarto no es solo una voz, el cuarto es todo un coro que levanta su voz. Serpiente extensa, puma garrudo, cóndor de plumas metálicas, blanca llama del firmamento aymara, dadnos la paz de nuestros cerros, dadnos su fuerza y su firmeza, no abandonéis a vuestros hijos, mostradnos el camino de Chuquiago, volvernos sombras que apaguen el lucero de la mañana, dadles la sordera a los espías, la ceguera a los vigías, que no nos descubran antes del cerco. Se volvió angosta la senda por la que caminan, se volvió angosta la senda por la que caminan. Villas recocidas, huipalas queridas, villas recocidas, calla ya Bolivia. La 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 la. Para las queridas, calla la Bolivia. Ahora estás viendo Continúas viendo. Seguimos en la mitad de cada pueblo y para este programa pues vamos a hacer un pequeño análisis y una comparación también entre nuestro Estado plurinacional y la República de Bolivia. Para ello hemos invitado a nuestro compañero, camarada de lucha, nuestro compañero Carlos Echazú. Él es parte del Partido Comunista de Bolivia, marxista, leninista, maoísta. Muy buenas tardes, compañero, bienvenido a la mitad de cada pueblo. América, buenas tardes a toda tu audiencia. Un agradecimiento por la invitación. No, más bien gracias a ti, compañero, por tener el tiempo de tocar una discusión que nos parece fundamental en esta coyuntura, en un año electoral en el que han proscrito al movimiento indígena originario campesino y a su representante, ¿no?, que es Evo Morales, o su candidato, el que pretendíamos que sea el candidato incluso de la izquierda en Bolivia, y también en un contexto empezando el mes de agosto, en las pompas que seguro vamos a ir viendo en este mes por el Bicentenario, 200 años de la supuesta independencia de la República de Bolivia, hoy Estado plurinacional. Hace 200 años que se funda Bolivia con estos principios de autonomía, independencia, unidad y libertad. ¿Cuánto realmente cuando surge, cuando nos independizamos como país de la colonia española, realmente se ejerce, se cumplen estos principios para todas las bolivianas y todos los bolivianos en nuestro territorio? No, mira, la República de Bolivia, así como nace, se puede decir es una prolongación de la colonia. Son varias instituciones coloniales claves, tanto en el ámbito económico, social, político, que son heredadas de la colonia. Sabemos muy bien que cuando nace esta república
Los pueblos originarios, los indígenas, no son tomados en cuenta en absoluto, es más, son excluidos, ¿no es cierto? Y entonces el derecho a elegir a los asambleístas, aquellos que fundaron la República, no estaban contemplados ahí los indígenas, no solo para ser elegidos, ni de lejos, para elegir. No podían. Pero no solo se trata de ese tema político, sino instituciones típicamente coloniales penetran en la República. La servidumbre en las haciendas, el pongueaje, es una institución típicamente colonial que pervive en la República hasta la Revolución del 52, aún más allá, ¿no es cierto? El tributo indigenal es un impuesto de carácter racista porque solo grava a los indígenas. Ellos sostienen el Estado durante prácticamente todo el siglo XIX con su impuesto, un impuesto fundamentalmente colonial, ¿no es cierto? Y toda esa estructura puede resumirse en esa sociedad de castas surgida en la colonia y que ha penetrado durante todo el tiempo de la República. Aún hoy podemos decir con mucha propiedad, esa sociedad de castas pervive. Seguramente un poco atenuada, pero está vigente. Los indígenas son ciudadanos de segunda clase, quiérase o no, es así, ¿no? Entonces no podemos hablar de una igualdad, de una libertad, no, la república, esa república que nace es una república oligárquica racista. Eso tiene que ver, creo yo, con el modo como se lleva a cabo la independencia. A mi modo de ver hay dos proyectos revolucionarios en la independencia. Uno es el proyecto de revolución separatista de los criollos, hijos de españoles, fundamentalmente, que pretenden simplemente expulsar a los españoles para detentar ellos el poder político. No está en su proyecto el desestructurar todo aquel andamiaje colonial. Y por otro lado existía un proyecto de revolución social de los indígenas, ¿no? Son dos proyectos de revolución con el que se lleva a cabo esa independencia y a la postre, no solo acá en Bolivia, sino en todo el continente, el proyecto triunfante es el proyecto de revolución separatista de los criollos. Ellos hacen sus repúblicas. Hay un famoso autor que habla de la República del Criollo, ¿no es cierto? Entonces, bien podemos decir, se trata de repúblicas oligárquicas racistas. Bolivia nace con ese sello. Y ese sello pervive durante todo el siglo XIX y bueno, buena parte del siglo XX también, ¿no? Con la Revolución del 52 se ensayan algunas reformas, pero incompletas. No podemos decir que esa república oligárquica ha sido destrozada en la Revolución del 52, ni mucho menos. Pervive esa sociedad de castas, como decimos, ¿no? Así es, y lamentablemente, como decías, compañero, seguimos arrastrando de alguna forma estas lógicas oligárquicas, racistas, coloniales también. Y un dato más ahí yo le aumento, siempre le tenemos que aumentar. Otras que no éramos consideradas ni ciudadanas ni bolivianas, creo, porque no teníamos tampoco ni derecho a elegir, mucho menos ser elegidas, éramos las mujeres. No solo las mujeres indígenas, sino además las mujeres llamadas mestizas o criollas en su momento. Entonces es una especie de tutelaje, digamos, del Estado, de cierta casta dominante que ha hegemonizado estos procesos libertarios en todo el Abya-Yala, en todo el continente, y que se han sobrepuesto a todas las mujeres y a las naciones y pueblos indígenas que paradójicamente son, no dueños, ¿no? Sino habitantes originarios, decimos, pero habitantes históricos incluso de estos territorios y que les han sido arrebatados y han sido ocupados tanto los territorios como los cuerpos de los indígenas, doblemente de las mujeres, con todo el tema de la doble explotación, la violación, el derecho de pernada, bueno, son tantos temas que tenemos para hablar, que han perdurado, como decías, durante la República,
Pero tenemos un momento de quiebre, el 52 con el voto universal, pero no era suficiente y hay un nuevo proceso insurgente de los pueblos indígenas originarios que le hemos denominado proceso de cambio en Bolivia, que refunda un Estado que hoy se llama Estado plurinacional. ¿Cuál es la diferencia? Porque algunos creen que es solo el nombre y sigue siendo la misma cuestión. De fondo tal vez sí, en estructura no. Habría que analizar un poco cuáles estas diferencias entre lo que hoy es el Estado plurinacional o lo que se pretende construir como Estado plurinacional y la República Boliviana, la República de Bolivia oligárquica y racista que mencionaba. Sí, mira, tenemos que establecer en primer lugar, el Estado plurinacional todavía es un proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? En primer lugar, el Estado reconoce la existencia en el país de varias naciones. No se trata de etnias, no se trata de pequeños grupos con culturas distintas, ¿no? Son naciones que tienen sus propios idiomas y teniendo sus propios idiomas tienen su propia cultura y sus costumbres, su modo de ver la vida, su forma de gobierno, su forma de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el Estado plurinacional será aquel que no solo reconozca, sino que promueva la participación activa de todas esas naciones en un Estado que, reconociéndolas, promueva su participación, promueva su desarrollo, promueva su economía, promueva un bienestar en convivencia armónica entre las naciones, sin que una de ellas se sobreponga hacia otras. El proyecto de Estado plurinacional es una contribución de Bolivia al mundo. No solo lo hemos planteado acá, sino que también se lo está planteando en Chile, cuando discutieron su primera constitución, cuando quisieron reformarla, hablaban de un Estado plurinacional de Chile. El tema se lo discute en Ecuador, se lo ha discutido en México, también se lo discute en España, en todas aquellas sociedades que tienen muchas culturas. En realidad es la solución para que varias culturas, varias naciones puedan convivir bajo un mismo Estado. Ese proyecto es un proyecto que puede solucionar varios problemas en nuestras sociedades, especialmente en las sociedades multiculturales. Empieza por promover sus idiomas, empieza por promover el reconocimiento de ellas, a acceder también al poder político, a compartir el poder político, a llevar adelante promoviendo sus culturas y todo aquello, ¿no? Entonces, como te digo, es un proyecto todavía. Pero es esa contribución al mundo que te digo. La diferencia con la República racista tiene que ver con la sobreposición de una casta criollo mestiza sobre las demás culturas. Por lo tanto, es siempre una sociedad profundamente racista, una sociedad en la que se sobrepone esta casta y relega a las naciones originarias a una posición secundaria, una posición social, una posición económica, una posición política completamente secundaria, ¿no? Por eso en la declaración que hicimos hace unos días atrás entre varias organizaciones de izquierda, hemos dicho este intento de, o mejor dicho, la proscripción del candidato del pueblo, el candidato de las naciones originarias, el compañero Evo Morales, constituye un perverso intento de retrotraer Bolivia a aquella república racista. Ellos lo dicen. Cuando hablan los neoliberales, dicen que quieren restaurar la república. Se olvidan decir que se trata de la república oligárquica, de la república racista. Este es el mayor atentado que tiene Bolivia hoy en día. La disyuntiva, eso es importante que se comprenda, la disyuntiva que vive hoy nuestro país es esa, una profundización del Estado plurinacional o el retorno a una república racista, una república oligárquica.
¿no? Y justamente esta coyuntura que nos está obligando, orillando a quienes no tenemos posibilidad de elegir ahorita, ¿no? Como bien lo habíamos mencionado antes, la democracia nace excluyente, la democracia es una forma sofisticada de definir qué casta va a decidir por todas y por todos el gobierno, la economía, etcétera, la política en un territorio. Esta democracia hoy, al proscribir al candidato, pretende proscribir además a todo el movimiento indígena, originario, campesino. A ello le sumaría obrero y popular, porque también son indígenas, originarios, campesinos, pero que vivimos en la ciudad, y que en esta disyuntiva de profundizar el proceso, que es algo en construcción, que no está consolidado, que incluso no está escrito en piedra, que hay que ir construyendo, hay que, como su nombre lo dice, hay que ir inventando las formas en cómo podemos convivir distintas naciones y pueblos indígenas en un territorio, en armonía, en reciprocidad, bajo ciertos otros principios que no sean de explotación, de violencia, de discriminación, lo que llamamos el vivir bien, con procesos de descolonización, despatriarcalización, etcétera. Eso es algo que estábamos encaminándonos y que ha sido truncado por un golpe de Estado. Y hoy en día estamos en esa disyuntiva de retomamos ese camino, lo profundizamos, lo corregimos porque sabemos que han habido muchos errores también dentro de este proceso, o retornamos a esta República de Bolivia racista, colonial, oligárquica, machista, profundamente misógena, además con los cuerpos de las mujeres. ¿Cuáles son estos riesgos si esto pasara? Porque estamos a un pelo de que ya creo que la política neoliberal se ha instalado en Bolivia, pero se consolidaría en estas elecciones, además elecciones ilegítimas y amañadas. ¿Cuáles son estos riesgos de este proceso que estábamos andando como bolivianas y bolivianos, que habíamos decidido caminar? Además de los retrocesos, lo que esto significaría para el cotidiano del pueblo, para el día a día de las bolivianas y los bolivianos, si es que realmente se instaura un gobierno de derecha con políticas profundamente neoliberales. Mira, los riesgos son inminentes. Esta casta, yo creo que todavía podemos llamarla así, casta criolla, oligárquica, racista, ha avanzado mucho en su proyecto de retorno a aquella república, ¿no? Y ha comenzado su arremetida destruyendo aquella democracia en la que se había avanzado bastante. Después de 1952, cuando se conquista el derecho al voto de indígenas y mujeres, todavía no estaba ni de lejos consolidada una democracia plena, porque medía aquel periodo del pongueaje político que utilizó el MNR, ¿no? Si bien les da el derecho a voto, pero manipula, maneja las dirigencias y todo aquello otro, tanto puede decirse del pacto militar campesino, cuando los militares de alguna manera cooptan a las dirigencias campesinas. Pero bueno, son avances que se producen en este andar de conquistar una democracia plena para todos los pueblos de Bolivia, ¿no? Hoy ha visto las oligarquías bolivianas, que ante nuestro avance, pues ellos tienen la necesidad de ponerle un freno a ese avance y reconquistar su dominio pleno, ¿no? Por eso es que el tema de la democracia es esencial en este momento, el debate sobre qué es realmente la democracia, ¿no? Y yo quiero sostener que el derecho que tiene una comunidad a postular un candidato es un derecho que es consustancial al derecho al voto. Si a una comunidad no le das el derecho a postular su candidato, en síntesis lo que estás haciendo es negarle el derecho a votar. En esa situación nos vemos muchos ahora, no tenemos por quién votar. Y si no tenemos por quién votar, oiga, pues vamos a votar nulo. Vamos a votar nulo, esa campaña ya se ha iniciado con mucha fuerza, y vamos a demostrar que esta democracia que quieren reinstaurar, esta democracia excluyente, esta democracia racista, no es una democracia que queremos los bolivianos.
Se trata pues de deslegitimizar, mostrar la profunda ilegitimidad que tiene esta democracia. Y lo vamos a hacer votando nulo, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que se reconozca el derecho a postular que tiene una comunidad, postular su candidato. Cuando tú le quitas ese derecho a una comunidad, le estás quitando el derecho al voto. Obviamente se pueden decir, no es la comunidad la que postula, sino es una persona que se postula. Esa es la formalidad. Es formalidad por el hecho de que postulándose una sola persona no gana nada, porque si no es conocida esa persona, nadie va a votar por él, simplemente. En realidad, el hecho sustancial, el hecho fundamental, es que la comunidad postula a su candidato. Ese derecho es sagrado, ese derecho no lo pueden quitar, y si lo quitan, pues simplemente están desvirtuando la democracia. Por eso este momento histórico que vive Bolivia es un momento fundamental, porque depende de esa resolución de que Bolivia avance hacia la profundización de un Estado plurinacional o se retrotraiga hacia esa república oligárquica racista de la que estamos hablando, ¿no? Yo tengo confianza en que la lucha del pueblo boliviano es una lucha que con toda la experiencia que tiene, pues va a salir adelante, necesariamente va a salir adelante, porque el pueblo boliviano ya conoce quiénes están al frente, no es que son nuevos, no es que están queriendo reconquistar la democracia como hablan ellos, ¿no es cierto? Nosotros los conocemos muy bien, sabemos quiénes son, han destruido el país. A ellos les gusta hablar de los 20 años que han pasado, pero no hablan de lo que fue antes. Antes de esto teníamos un neoliberalismo con las características además racistas y todo eso que hemos hablado, ¿no? Entonces es esta la disyuntiva que enfrenta Bolivia, un momento muy, muy interesante en nuestra historia, pero también muy peligroso por el hecho de que el riesgo del que tú hablas, de que retorne esta casta oligárquica, es inminente. ¿De qué depende? Depende de la fuerza que tenga nuestra lucha. Yo confío en que el pueblo boliviano es sabio y va a saber elegir bien. Sí, realmente las luchas de los pueblos, aunque lentas o con procesos cortos o largos, siempre han podido dar respuesta a estas disyuntivas en las que como pueblo, como sociedad, como humanidad incluso estamos atravesando. Dos elementos que me parecen muy importantes que has tocado, compañero. Uno, el tema de la democracia, este voto nulo que se está planteando como una alternativa incluso hasta creativa del pueblo boliviano, porque no tiene por quién votar, ¿no? Claro. Ya sea que le pongan Evo Pueblo, o váyanse todos al diablo, o no voto por ninguno, o no me representan, lo que fuera que vayan a poner en la papeleta. Nosotros hemos decidido poner Evo o Evo Pueblo porque es a quien habíamos elegido como representante en lo que decía, en esa formalidad de los partidos, ¿no? Por la ley incluso de partidos políticos, en la formalidad de la democracia que sigue siendo liberal, burguesa, pero que le hemos sabido utilizar durante 14 años para poder tratar de construir este vivir bien que soñamos para todas y para todos. Esta democracia hoy se está viendo interpelada no solamente en la proscripción del compañero Evo Morales, sino en su forma y en su lógica misma. Es decir, estamos diciendo con el voto nulo y las formas creativas que el pueblo tenga, y las izquierdas también que hemos decidido hacerlo, la democracia no es nuestra forma de elegir. La democracia no es suficiente para decidir el rumbo de un país, la política de un país. Por eso también durante 14 años se ha intentado trascender esta democracia representativa delegativa, donde uno vota y bueno, pues si lo hace bien le aplaudo y si no, le hago revuelta y lo saco, ¿no? Sino una democracia participativa, donde los 5 años por quien has votado le estés diciendo, haz esto, haz el otro, no has hecho esto, te falta esto otro, necesito esto. Esa ha sido, creo, un cambio fundamental de una república oligárquica, elitista, colonial, machista, a un Estado plurinacional absolutamente participativo, con errores, luces y sombras, siempre lo vamos a decir autocríticamente, pero que ese proceso incluso de una democracia plural, una democracia intercultural, como le hemos llamado,
incluso una democracia comunitaria con otras lógicas que no necesariamente sean el voto, que sean de consenso, de muyu, de rote, etcétera, de que los propios pueblos ya teníamos antes de la colonia. Es una interpelación muy interesante que le estamos haciendo al sistema mismo, al sistema patriarcal, capitalista, colonial, racista, pero también a su instrumento, que es la democracia, porque es un instrumento de estas élites para hacernos creer que elegimos, hacernos creer que con nuestro voto vamos a elegir a quien gobierne, pero que en realidad son ellos los que van a definir sobre los recursos naturales, sobre el territorio, sobre la economía, y esas decisiones siempre van a beneficiar a un pequeño grupo que es su clase social, por un lado. Y segundo, ese beneficio que ellos sacan, que le llamamos neoliberalismo, ¿qué características tiene? ¿Qué significa el neoliberalismo? Tenemos un ejemplo en Milei, aquí al ladito, en Argentina, de las políticas a las que nos podemos ver sometidos y también los efectos que estas generan. Ya lo estamos viendo, un dólar que sube y baja, hoy día está 10, mañana está 20, hoy día te compras un champú en 50 pesos, mañana va a estar 80, esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, si le vas a poder llevar el pan a la casa, a las guaguas o no. ¿Qué más significa cuando hablamos de neoliberalismo? La política pública que afectaría, por supuesto, no solo retrotraería a Bolivia, sino que además nos llevaría realmente a una situación de desigualdad otra vez y de exclusión más profunda, no solo en términos políticos y democráticos, sino fundamentalmente económicos, ¿no? Sí, mira, es la profunda depauperación del pueblo, ¿sí? ¿Cómo el Estado se retrotrae? Entre paréntesis, es increíble cómo alguien como Andrónico, que presuntamente viene de los pueblos, de las organizaciones sociales y todo aquello, diga que va a suspender al Estado emprendedor. Y eso es algo fundamental porque ahí está coincidiendo en algo sustancial con los neoliberales, ¿no? ¿Qué cosa más significa el neoliberalismo? El neoliberalismo significa que el Estado se retrae y da paso a la empresa privada para que la empresa privada haga lo que quiera, pues, ¿no? Entre otras cosas, la venta del país, la venta de los recursos naturales, la venta de sus empresas públicas, para que las transnacionales vengan y hagan su agosto con nuestros recursos naturales. Todo ese discurso lo hemos desarrollado durante aquellos años de la lucha contra el neoliberalismo, y esa valiente lucha que tuvo el pueblo boliviano durante aquellos años triunfó sacando a patadas a los neoliberales, a estos señores que han vuelto a sacar la cabeza, a Tuto, a Doria Medina, a Manfred, representantes prominentes del neoliberalismo en Bolivia. Hoy quieren venirnos a vender la idea de que es algo nuevo lo que ellos están planteando. No es nuevo en absoluto. Eso ya lo han practicado, ya estuvieron a punto de mandar a la quiebra a nuestro país, y ha sido solo la lucha del pueblo boliviano la que ha podido rescatar a la patria y llevarla adelante, ¿no es cierto? Pareciera ser que esa lucha va a reemprenderse nuevamente. No pareciera ser, va a ser así. Vamos a reemprender esa lucha para que los neoliberales, si llegan al poder, pues no tengan paz, no van a tener paz estos señores, ¿no? Eso, América. Importa también decir en este contexto que, hemos visto una especie de satanización a la opción que hemos encontrado. Sí, están diciendo que el voto nulo favorece a la derecha, dicen, en resumen. Pero en realidad están queriendo decir que va a favorecer al que tiene mayor porcentaje, pues según las encuestas, Doria Medina y Tuto estarían encabezando con ni 20%, 18, 19%. No importa a quién favorezca en números. El voto nulo es una interpelación al sistema, a un sistema que nos está excluyendo, y por lo tanto nosotros rechazamos. Cuestionamos profundamente el carácter excluyente de estas elecciones que están queriendo llevar adelante estos señores, habiendo proscrito al candidato del pueblo. Una vez que hacen esto,
nosotros estamos en plena libertad de elegir nuestra opción en estas elecciones y esa opción es nuestro voto nulo simplemente, ¿no? Es una interpelación al sistema. No vamos a aceptar que nos impongan unas elecciones en las que ellos nos pongan los candidatos y nosotros tengamos que obedecer a su postulado votando por uno de sus candidatos. No hay diferencia entre Tuto, Manfred, Samuel Doria o los que se presentan hoy en día como izquierdistas. No vemos, mire, el elegir a alguno de ellos, del Castillo por ejemplo, o el mismo Andrónico, no va a ser un gobierno distinto del gobierno de Arce Gómez. Acá entramos en otro debate, un debate bastante importante, América. ¿Es un gobierno de derecha este? Lo es. Y te digo por qué. Piensa un poco en lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal que tiene la derecha en su lucha política? No te estoy hablando de cuál es el proyecto de país que quiere hacer, sino el objetivo en la lucha que tiene. Dos objetivos fundamentales. Por un lado, criminalizar la lucha del pueblo. Toda derecha, acá, allá, en cualquier parte del mundo, un objetivo primordial, es decir, esta lucha es criminal, la vamos a criminalizar y a todos los que emprendan esa lucha los vamos a meter adentro. Es exactamente eso lo que ha hecho el gobierno de Luis Arce Catón. Ha criminalizado los bloqueos de caminos, pero queremos decir nosotros, mira, los bloqueos de caminos son un patrimonio de las luchas del pueblo boliviano. Con ese método de lucha hemos detenido las dictaduras militares. Con ese método de lucha, además, se ha logrado arrancarle a Yanine Áñez la convocatoria a elecciones. Por lo tanto, podemos decir que este gobierno de Luis Arce es fruto del bloqueo de caminos. En agosto del año 20, un poderoso movimiento de protesta y de bloqueos de caminos arrancó a Yanine Áñez la convocatoria a elección. Por lo tanto, este gobierno es fruto del bloqueo de caminos. En criminalizar esos bloqueos de caminos está el carácter profundamente reaccionario, conservador y de derecha del gobierno de Luis Arce. Entonces tenemos así, uno de los elementos con los que podemos definir claramente es un gobierno de derecha es la criminalización de la lucha del pueblo boliviano. El segundo es proscribir al líder popular. Eso lo hace la derecha acá, lo hace la derecha en todas partes del mundo. ¿Y por qué lo hacen? Porque descabezan la lucha de los pueblos de ese modo. Lo han hecho con todos los dirigentes. Allá está Correa en Ecuador, allá está Cristina en Argentina, a Lula en Brasil, a todos los líderes populares cuando comienzan a obtener un arrastre significativo en las masas populares, pues a ellos los ven como el enemigo central y los proscribe, ¿no es cierto? Por eso decimos nosotros es el segundo elemento que hace a este gobierno un gobierno profundamente reaccionario, un gobierno de derecha. Tenemos entonces, ¿cuál es el objetivo de la derecha en su lucha política? Acá y en todos lados. Criminalizar la protesta social, proscribir al líder. Eso lo ha hecho este gobierno. Por lo tanto, este gobierno ha servido de modo significativo a los intereses de la derecha en su lucha política. Por eso te digo, mira, los candidatos supuestamente del campo popular, como les está gustando llamarlos ahora, son variantes de Luis Arce. Y al ser variantes de Luis Arce, pues van a hacer lo mismo. Por eso cuando nos vienen a decir, le están abriendo paso a la derecha, no señores, todo ese espectro es de derecha. Y que nuestro voto nulo favorezca a uno o a otro, da exactamente lo mismo. Entonces, no tenemos por qué hacer caso a ese chantaje. Los que han abierto paso a la derecha neoliberal son aquellos que han proscrito al candidato del pueblo. Y ahí hay todo un contubernio institucional de gobierno, tribunal constitucional, tribunal electoral,
que hoy nos está poniendo contra la pared y nos está orillando a tomar esta decisión del voto nulo. Así que, como decías, compañero, no favorece a nadie, o más allá de que favorezca, no, que yo creo que en realidad no favorece, sino que devela que solo un pequeño porcentaje de la población, que son los votos válidos, van a decidir el destino de todo el país, de muchos que vamos a optar por no participar o no vernos obligados a poner nuestro voto por alguien en quien sabemos va a continuar con políticas neoliberales de criminalización de la protesta, que además el neoliberalismo es: si quieres educación para tus guaguas tienes que pagar, si quieres salud tienes que pagar, si quieres servicios tienes que pagar. Es decir, es una campaña incluso antiderechos que habíamos conseguido, como el derecho a la salud, a la educación, incluso a los servicios básicos como derecho, para volver los privilegios y para lucrar de ellos. Entonces, realmente lo que se nos viene es terrible, pero yo también confío en el pueblo. Creo que el pueblo, si bien se equivoca en algunos momentos, en los momentos de lucha es sabio y va a saber reconducir también lo que estamos queriendo construir, que es nuestro Estado plurinacional. Muchísimas gracias, compañero. ¿Algún mensaje final? A ti las gracias, compañero. Mira, un último razonamiento sobre esta nueva perspectiva que se abre. Es la primera vez que se hace campaña por el voto nulo. El voto nulo ha existido siempre y ha rondado a veces hasta el 10%, en las últimas encuestas ahora está por el 12%. Queremos decirles a aquellos que nos dicen, ¿cuánto van a sacar? ¿Van a sacar 5%? Así. No, señores, las últimas encuestas han dado, antes de que empiece nuestra campaña, han dado el 12%. Ese es nuestro piso, el 12% es nuestro piso. A partir de ahí comienza a crecer el voto nulo. ¿Qué van a hacer si es que el voto nulo pasa los 30%, los 35%, los 40%? ¿En qué queda su elección? ¿Y en qué queda el gobierno que emerja de esa elección? ¿Qué va a pasar con ese gobierno? Nace deslegitimizado en una profunda crisis económica. Y además le vamos a aumentar a eso que con las políticas neoliberales que ya han anunciado que van a implementar, pues van a levantar la protesta social. Una última cosa, en estas condiciones, en esa coyuntura, estamos listos para revocarlos, más pronto que tarde. Gracias, compañero. Gracias, compañero Carlos. No se olviden seguirnos todas y todos en las redes sociales. Estamos en Twitter, ex-Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, como La Mitad de Cada Pueblo. Y pues hasta la comunidad siempre. Gracias, compañero Carlos. Gracias, sí, América. Gracias. Solo di. Me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.